Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar con el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Alberto José Mejía. Bienvenido. Gracias, muy feliz de estar aquí en el programa. No, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo le tengo una pregunta desde el 7 de agosto, general, que lo he oído en otras entrevistas, pero no se la han hecho, al menos como yo se la quiero hacer. Ese discurso del señor Macías en el que habla de que ojalá en este gobierno, o que ojalá no, que ya es hora de que las fuerzas militares vuelvan con ese espíritu combativo que perdieron, pues apuntaba directamente a usted y a sus hombres. Y debió ser muy duro usted sentado ahí escuchar eso. Ya ha pasado un mes y pico del gobierno, ¿cómo le ha ido tragándose ese trago amargo? Bueno, pues Claudia, lo primero es decir que, por supuesto, mentiría si dijese que no fue absolutamente duro. Fue un momento difícil. Tú sabes bien, en ese momento estaba precisamente mi hermana en una cirugía muy larga en el hospital militar. Entonces fue una combinación de muchos sentimientos. Pero en la medida que han venido pasando los días y las horas, tiene uno que tener una férrea voluntad, una persistencia para entender que precisamente los medios de comunicación pueden ejercer su labor gracias a los soldados, que hay libertad de expresión y hay libertad de prensa, y en fin, todas las libertades que tienen los ciudadanos gracias a que existen unos soldados, que hay un Congreso de la República en el cual se pueden expresar los sentimientos, los pensamientos, los discursos de mayor apoyo o de menor respaldo a las fuerzas militares, pero al final del día todo eso es gracias a que existen unas fuerzas militares profesionales, inteligentes, capaces de enfrentar las dificultades, de tal forma que llevo 40 años, 6 meses en el ejército, he enfrentado muchas dificultades y seguimos al frente del timón de este gran barco de 270.000 almas, cumpliéndole ante todo al pueblo colombiano con gran dedicación y con gran entusiasmo. Más allá de escuchar eso, que es como una mala calificación de su gestión, según el senador Macías y el Centro Democrático que respaldó ese discurso, uno dice, bueno, miremos entonces qué es lo que ha pasado en este casi mes de gobierno. Entonces, sale el presidente Duque y dice, bueno, aquí el que la hace la paga, y sale el Plan Diamante, y todos los días las diferentes fuerzas están hablando de capturas, de operativos, casi que compiten una con la otra en mostrar resultados. Y uno dice, entonces sí es verdad que había menos espíritu combativo, que estaba aplacado y que este gobierno obligó a las fuerzas a volver a recuperar ese espíritu, ¿o cuál es la realidad? Bueno, lo primero es que los colombianos tienen que entender que nosotros somos las fuerzas militares del Estado colombiano, que le pertenecemos a cada ciudadano, a cada campesino, a cada institución. Sentimos ser la columna vertebral de esta democracia. Entonces, cada gobierno que es elegido de manera legítima por el pueblo colombiano establece unas políticas representadas en su plan de gobierno, representadas en una política de defensa y seguridad nacional, y nosotros las adoptamos como propias. Es como si cada 4 años el nuevo gobierno con sus planes escribiese una constitución para el empleo de las fuerzas militares. De tal forma que nosotros adaptamos nuestros planes a esos procesos, a esas exigencias. El presidente Duque, desde que asumió el mismo 7 de agosto, tuvimos una reunión larguísima esa noche, hasta las 11 de la noche, el día en el que él debía estar celebrando, estaba trabajando, y ese día nos marcó la pauta de lo que quería, nos dio unas directrices presidenciales muy claras para acelerar el actuar de las fuerzas militares en las partes más críticas del territorio nacional, de tal manera que nosotros decidimos presentar un acelerante del Plan Victoria. El Plan Victoria Plus es un plan estratégico de las fuerzas militares que está diseñado hasta el 31 de diciembre de este año, es decir... Pero ese era un plan que estaba con el gobierno Santos. Claro, ese plan se hace dentro de cada gobierno, el plan estratégico de empleo de las fuerzas militares contra las amenazas del país, y se hace hasta el 31 de diciembre precisamente para poder superar la transición
y dar ese espacio de agosto y unos 100 días en los que el gobierno hace su plan de gobierno, elabora sus políticas y da la guía estratégica a las fuerzas militares. Entonces, ese plan, lo que estamos haciendo ahora es producirle una aceleración mayor, un comprometimiento mayor de todas las unidades, menos gente en actividades que no tengan que ver con la misión principal de proveer seguridad y tranquilidad al pueblo colombiano, y por eso diseñamos ese plan Diamante, que está diseñado para los primeros 100 días, y al mismo tiempo estamos ya con un equipo gigantesco de expertos, de especialistas, construyendo el nuevo plan, un nuevo plan que se presenta al presidente de la República el 1 de diciembre, un nuevo plan que ya tiene unas guías estratégicas que nos permiten ir de la seguridad democrática a la democracia segura, como él lo ha dicho, y ese plan entra en ejecución el 1 de enero al primer segundo del año 2019. Pero entonces, para ser claro, general, sí había una directriz en el anterior gobierno como de más tranquilidad, menos ataque, menos combate. Este gobierno ya dio otra directriz distinta y ustedes se acoplaron a eso. No, yo no podría decir que haya un gobierno que le diga a uno que no aplique la Constitución y otro que sí. Es decir, los presidentes, los gobiernos son muy institucionales. Entonces se aplica la Constitución y la ley. Solamente que este gobierno nos ha pedido producir una aceleración, es como correr un tiempo extra, como ir más lejos, como correr más en el campo de batalla, como poder hacer más detección de laboratorios, incautar más precursores, golpear y producir más interdicción. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es, a través del liderazgo militar, hacer que nuestros hombres entiendan que el país necesita esto para poder estabilizar regiones como Tumaco, como el Charco Nariño, como el Catatumbo, como Urabá, como el Bajo Cauca, en donde, por ejemplo, han venido creciendo los homicidios, de tal forma que nosotros también sentimos la angustia que siente el gobierno. Sí, pero entonces, si esa es la directriz, algunas personas se preguntarán, pero ¿por qué estamos oyendo, por qué no cae Guacho, por ejemplo? ¿O por qué no caen los del Clan del Golfo, Otoniel, demás? Si ahorita la directriz es diferente, ¿por qué no están cercados? ¿Por qué no han rescatado a los secuestrados? No. Pues si la directriz es de más ofensiva. Claudia, en primera medida, digamos, por ejemplo, Clan del Golfo. El último año, incluyendo operaciones ejecutadas en este gobierno, hemos decapitado el 85% de la estructura de mando y control del Clan del Golfo. Todas las semanas quitamos cabecillas de segundo, tercero, cuarto nivel de esta estructura. Incluso el presidente Duque, en su permanencia en Urabá, habló con una de las unidades que estaba esa noche atacando el cabecilla del Clan del Golfo en toda la costa pacífica. Y él habló directamente con el equipo que estaba a 400 metros del objetivo para darle moral y para infundirle valor y coraje en el momento de las acciones en el objetivo, y a las 3:30 de la mañana se hizo el asalto y se capturó este bandido. Entonces, estamos haciendo lo mismo. El pueblo colombiano tiene que tener la convicción de que tiene unas fuerzas profesionales, unas fuerzas militares que son apolíticas, apartidistas y que trabajan para la nación entera, unas fuerzas militares que trabajan para su presidente y su gobierno. En este caso, el pueblo colombiano escogió al presidente Duque, y estas fuerzas militares, con todo el profesionalismo, se vuelcan a servir a sus políticas, que son siempre buscando el bien común de los colombianos. Usted, que fue pues muy claro y habló incluso mientras estaba en negociación el acuerdo de paz con las FARC sobre las garantías que se les estaban dando a las fuerzas militares dentro de la Justicia Especial para la Paz, se siente... Es un poco raro verlo, se lo digo, general, francamente, digamos, tan apropiado del discurso del nuevo gobierno, cuando era un discurso que al menos en materia de paz y orden público chocaba con el del anterior gobierno. Entonces uno se pregunta si el mismo comandante, a pesar de todo lo que usted nos ha explicado, puede, digamos, realmente acoplarse a las dos cosas. ¿Usted no se siente más cómodo con uno que con otro? Es que los militares
tenemos que una obediencia debida. Estas son las únicas fuerzas, y para todos, toda tu audiencia, en las que, por ejemplo, incumplir una orden da de 6 meses a 2 años de cárcel. Entonces, aquí nada es si a usted le gusta o no le gusta, o por consejos. Aquí si el gobierno nacional nos da una orden a través de unos decretos, por ejemplo, de permitir una zona desmilitarizada para sacar unos secuestrados o para hacer una pedagogía cuando estábamos en el proceso de paz, etcétera, esas órdenes por decretos son una orden presidencial. ¿Con cuál de los dos se siente más cómodo? Que si usted no la cumple, pues obviamente que usted se va a meter en problemas. Claudia, mire, nosotros somos soldados. Nosotros, yo llevo 40 años, 6 meses, como ya lo dije. En mi vida he tenido muchos comandantes, muchos líderes, y realmente en este momento yo me siento cómodo de tener del presidente de la República, del doctor Iván Duque, de tener su confianza y su respaldo. Él ha creído en nosotros, él nos ha respaldado, él está confiando en los resultados éticos que estamos dando a través del Plan Diamante, y eso me hace sentir muy bien y me hace sentir que estoy sirviendo cabalmente a lo que escogió el pueblo colombiano. Y por supuesto, anteriormente me sentía que estaba cumpliendo con mi deber. Es que mi deber es al pueblo colombiano. Claudia, mire, cuando hay momentos de dificultad, momentos de incertidumbre, momentos de angustia, como los que describimos al inicio de la entrevista, yo tengo siempre que estar pensando es en mis hombres, en mis soldados, en mis subalternos, en el cumplimiento de la misión. Si yo hago eso focalizado, estoy sirviendo bien al pueblo colombiano, y si no, simplemente me estoy politizando. Los militares no podemos tocar ese escenario y ese terreno político. El nuestro es el del cumplimiento de la misión, de la Constitución, del artículo 217, y ahí estoy. Se lo he preguntado de todas las maneras y he conseguido exactamente la misma respuesta, ya no se lo voy a preguntar más. Pasemos al tema del ELN en general. Faltan, pues nada, 2 días tal vez para que se cumpla el mes de plazo que el presidente Duque dio para decidir si continúa o no con esa negociación, pero la condición es que el ELN libere a los secuestrados que tiene, que en parte son sus hombres. Pero el ELN ha dicho, pues es que no se avanza, no cesan las operaciones militares alrededor. ¿Cuál es la directriz que usted tiene? ¿Facilitar o no facilitar que ellos liberen a estos secuestrados? Bueno, lo cierto es que el ELN los secuestró y es el responsable por la vida de estos soldados, civiles y policías. Entonces ahorita no se pueden victimizar por haberlos secuestrado. Ellos son los responsables, y si les llega a pasar algo, ellos son los únicos responsables. En segundo, recordarle a la opinión pública que estos secuestros se dieron en personas desarmadas, en personas enfermas y en personas que se encontraban en una actividad fuera del servicio. Sin embargo, eso no fue respetado por estos bandidos del ELN. Y lo tercero, pues el gobierno nacional ha establecido claramente unos protocolos, que son los protocolos que se han venido usando con anticipación, que son muy claros, que hablan de una zona específica, que hablan de un tiempo específico y que hablan de unas autoridades que el gobierno considera que son las prudentes para que participen en esta entrega, y el ELN ahora ha dicho que no le satisface esa propuesta y que al parecer lo van a hacer de manera unilateral. Entonces, pues nosotros seguimos las instrucciones del gobierno. El gobierno es el que nos establece a nosotros la guía de actuación en este caso, y por supuesto que a través del ministro de la Defensa Nacional estamos muy enlazados para saber qué hacer, qué no hacer, cuándo dar un paso al frente y cuándo no. Pero en este momento, ¿hay operaciones militares en la zona donde el ELN tiene a los secuestrados tanto en Chocó como en Arauca? En este momento nosotros tenemos en todas esas 2 zonas un denominado cerco humanitario. Es decir, sabemos dónde son las zonas y sobre esas zonas nosotros tenemos un cerco de carácter humanitario, que quiere decir presencia en los alrededores, en un cinturón, control de los diferentes ejes viales o ríos, y estamos allí nosotros en un constante esfuerzo
para que esta zona no sea alterada por otros actores o por otros factores. Pero, digamos, bombardeos, cosas que puedan poner en riesgo la vida de los secuestrados, ¿están haciendo? No, por supuesto que cuando hablamos de un concepto de carácter humanitario, nosotros para poder hacer una acción de fuerza o una acción de empleo, por ejemplo, de bombas, nunca lo vamos a hacer de manera unilateral, sino que siempre por conducto del ministro de la Defensa y del gobierno. Unas fuerzas muy disciplinadas en su actuación. Pero entonces se lo pregunto de otra forma, ¿hay alguna directriz del gobierno que ustedes hayan recibido para hacer o no hacer operativos de este tipo en las zonas donde están esos secuestrados, ya sea para liberarlos o para, digamos, facilitar más bien que el ELN los entregue unilateralmente? Sí. El gobierno nacional nos ha pedido a nosotros cumplir con la Constitución y la ley, por supuesto sin arriesgar la vida de estas personas. Y en la medida que el gobierno está haciendo un esfuerzo para que ellos acepten unos protocolos, mal haríamos nosotros en hacer una acción de carácter ofensivo o en hacer una acción que pueda poner en riesgo lo que se está hablando. Para nosotros el camino más fácil y por las condiciones como ellos los secuestraron es que simplemente los entreguen sin poner en riesgo la vida de nuestros hombres. No hay operativo de rescate. No hay operativo de rescate en este momento, hay un cerco de carácter humanitario. Le preguntaba, general, ¿usted está de acuerdo con la legalización de las drogas? No, Claudia, realmente como representante de estas fuerzas militares, la única posición que tenemos es la de atacar con toda dureza y contundencia al narcotráfico, al consumo, en fin, a todo lo que tenga que ver con esta tragedia de las drogas ilícitas. Pero general, si la mano dura ha sido el camino por más de 30 años y tenemos más cultivos ahora que antes, ¿no habría que hacer algo distinto? Yo entiendo, pero digamos, es un tema que se sale de la dimensión de lo militar y que pasa a la dimensión política, y será esa dimensión política la encargada de decir en algún momento qué hacer o qué no hacer. Pero por el momento nuestra única tarea es atacar con contundencia el narcotráfico. Pero bueno, ya me respondió como comandante que es, pero como Alberto José, como el Mono Mejía, como le dicen sus amigos, de verdad, usted que ha perdido tantos hombres en la lucha contra el narcotráfico, ¿no ve que una salida puede ser la legalización? Yo lo único que puedo decir es que una pregunta compleja, una pregunta que tiene muchísimas aristas, y que realmente si el mundo no logra superar esta situación, si no logramos como colombianos, por ejemplo, acabar con esos cultivos, pues Colombia tendrá que buscar otro tipo de alternativas. Pero yo todavía soy de los que pienso que con una estrategia integral bien diseñada, con todo el Estado, con el apoyo de la sociedad en pleno, podemos nosotros lograr un avance en este tema para que nuestro país no siga siendo el mayor productor de cocaína, el mayor productor de hoja de coca en el mundo. General, cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC y durante toda la negociación se hablaba mucho de que esto no podía significar una reducción en el pie de fuerza militar en Colombia. Y alguien, no sé si fue usted o qué, dijo, no, de pronto en unos años, cuando el país ya esté más estabilizado y demás. Y además, si se recorta en ejército, pues hay que poner más en policía porque todas las ciudades lo están necesitando. En este momento, ¿cuánto pie de fuerza hay respecto a lo que había y cuánto se necesita? ¿Cuál es ese panorama para entender realmente cómo estamos? No, la respuesta es rápida y fácil. Primero, el pie de fuerza de las fuerzas militares no ha sido disminuido ni su presupuesto. Eso es muy importante. Segundo, nosotros somos aproximadamente unos 270.000 hombres y creemos que allí nos podemos mantener, pero sí estamos de acuerdo como fuerzas hermanas que se requiere un crecimiento de la Policía Nacional. Crecimiento que nosotros pedimos que no sea a costa de disminuir a las fuerzas militares, porque tenemos muchas regiones y mucho territorio que cubrir. Cuando se ha hablado como parte del proceso de transformación en algunas conferencias de que en el futuro podríamos ser una fuerza de menor tamaño, menos 20.000, menos 30.000, etcétera, lo hemos dicho bajo el siguiente contexto. Uno,
con una paz estable y duradera, es decir, sin las amenazas que existen hoy. Lo lógico es que si en el futuro, en 15, 20 años, no existen esas amenazas, pues el tamaño sea menor. Pero lo otro que hemos dicho es que esa reducción en el futuro, en esas condiciones, estoy hablando de 15, 20 años, debe darse bajo una condición, y es que usted, como lo han hecho los ejércitos de OTAN, por ejemplo, que ahora nosotros como parte de OTAN estamos muy en ese entorno y en esas conferencias y en esa doctrina, se hace manteniendo usted mayores capacidades militares, es decir, usted puede ser, por ejemplo, más letal, entonces necesita menos hombres porque tiene más capacidades para enfrentar una amenaza no solamente con masa, sino con tecnología. General, ¿qué tan blindada está la fuerza pública de volver a cometer falsos positivos? Pues, Claudia, yo creo que las posibilidades de que la fuerza pública vuelva a caer en los errores del pasado hoy son mínimas, me atrevería yo a decir 0 o casi 0. ¿Por qué? Porque primero hemos sufrido mucho, hemos visto familias destruidas, hombres extraordinarios perdiendo sus carreras militares y arruinando sus vidas. Y aparte de eso, que esa situación específica que tú preguntas, pues ha causado un gran dolor. Esta semana que terminó en Yopal, se realizó un juicio contra un grupo de soldados y militares, y un mayor allí le pidió un perdón muy especial a esas familias. Y allí pasó algo impresionante, y es que las familias se votaron a unirse con los soldados y todos se abrazaron en un símbolo extraordinario de reconciliación. Entonces, nosotros no podemos permitir que eso pase. Nos podemos equivocar en un combate, puede haber un daño colateral, pero por eso tenemos que planear con el mayor profesionalismo para que eso no vaya a pasar, y estoy convencido que en nuestro ADN, y así nos lo ha exigido el gobierno nacional, está que jamás volverá a pasar eso en las fuerzas militares de Colombia, jamás. La semana pasada usted le entregaron a la Comisión de la Verdad el informe sobre las FARC, de todas las interceptaciones y demás que la inteligencia militar ha hecho a las FARC durante décadas. ¿Cuándo van a entregar lo que seguramente la Comisión de la Verdad del padre de Ru esperó al pedirles a ustedes todos los archivos de inteligencia, lo que evidencie los errores del propio ejército? Bueno, lo primero es que entregamos un trabajo denominado Génesis. Génesis es un trabajo de 5 años, 50 tomos, 18.380 páginas de documentación de las FARC. Allí no hay ningún documento nuestro, con una característica: cada una de las 18.380 páginas es judicializada por la Fiscalía y el CTI, es decir, un trabajo espectacular de la Fiscalía General de la Nación, que bien vale hacerle un homenaje hoy por ser un aliado entrañable de las fuerzas militares de Colombia. Esto que nosotros entregamos devela todo lo que ellos por años han negado. Allí están sus relaciones con el narcotráfico, la explotación de menores, niños, niñas, adolescentes. Allí está cómo secuestraban. Es decir, son 50 tomos que reflejan su actuar criminal, delictivo, y son los archivos de inteligencia que la Comisión de la Verdad nos ha pedido, pues estamos entregando parte de esos archivos de inteligencia que ellos requieren para esclarecer la verdad. Pero ¿cuándo van a entregar como el mea culpa de las Fuerzas Armadas, o eso no existe? Bueno, lo primero que hay que decir es que todos los hombres nuestros que han estado inmersos en investigaciones por los mal llamados falsos positivos, esas investigaciones llevan más de una década en la Fiscalía, de tal manera que en la Fiscalía ya hay un acervo probatorio muy grande. Algunos de estos hombres han reconocido sus errores y la Fiscalía está trasladando todo este acervo a la Justicia Especial para la Paz. Allí están las órdenes de operaciones, los planes, en fin, todo eso que sirvió en su momento para poder, hacer que algunos de estas personas reconociesen sus errores, y para poder incluso decretar sentencias a través de los jueces. Entonces,
nosotros vamos a seguir en este proceso de llevar más de estos archivos. Por ejemplo, estamos preparando toda una super biblioteca para entregar de todas las finanzas de las FARC. Pero, mejor dicho, ustedes no tienen como un documento de inteligencia interna que diga, en esto hemos fallado, hubo una política que fue adversa a la seguridad del Claudia, país. la inteligencia se hace contra el enemigo. Entonces tenemos toda la inteligencia de lo que fuese en su momento el M-19, el EPL, el Quintín Lame, en fin, todos los grupos que en diferentes épocas y periodos han martirizado al pueblo colombiano. Pero por supuesto que nosotros estamos prestos, por ejemplo, a mostrar nuestra doctrina, nuestras lecciones aprendidas, cómo ha sido nuestro entrenamiento y en fin, digamos que somos un libro abierto. Allí no se va a encontrar en estos archivos de inteligencia lo que algunos malquerientes de las fuerzas militares podrían imaginarse, de que allí están escritas cómo se cometió, por ejemplo, la barbaridad de Soacha. Eso no existe. Pero ya las personas que estuvieron involucrados en ese proceso han hecho todo su aporte a la Fiscalía y eso está en la JEP. Se me acaba el tiempo, general, pero obviamente no le puedo dejar de preguntar. ¿Dónde están el paisa Iván Márquez y Romaña? La inteligencia militar tiene que saberlo. Bueno, hay algunos de estas personas que se acogieron a los acuerdos, que han abandonado sus áreas de concentración, ETCRs, y que han devuelto sus esquemas de seguridad a la Unidad Nacional de Protección. Esos individuos en este momento no tienen por parte del Estado una localización específica. Entonces hemos dado todas las instrucciones para que toda nuestra capacidad de inteligencia militar, tanto humana como técnica, electrónica, de imágenes, esté al servicio de poderlos ubicar y de poder saber qué están haciendo. Pero ya lo deben saber. ¿Por qué no nos cuentan si están en Colombia, si están en Venezuela, sí. ¿En dónde están? Claudia, digamos, esta es una información que es de alta reserva. Por el momento no puedo contarte, pero o sea, sí lo saben, pero no me va a contar. Pero lo cierto es, si algunos de estos individuos llegasen a estar ubicados en campamentos en donde están las disidencias, pues obviamente que se atienen a las consecuencias del empleo profesional de la fuerza por parte de las fuerzas militares de Colombia. ¿Y si llegasen a estar en Venezuela? Bueno, si llegasen a estar en Venezuela, pues por supuesto que ya depende del gobierno nacional de emplear todas las herramientas de carácter diplomático en los organismos multilaterales, etcétera, pero pues es complejo. ¿Sí saben dónde están? Nosotros sabemos dónde están algunos de ellos, Claudia. ¿Están en Colombia? Están en Colombia algunos de ellos, sí señora. ¿Otros se Hasta fueron? ahí puedo, Claudia. O sea, sí, entonces quiere decir que algunos de ellos están por fuera. Es una experta para sacar cosas, ¿no? Bueno, no, pues entonces ya está claro. Deduzco que entonces hay unos de ellos tres que están en Venezuela. Estamos trabajando y realmente no podría confirmar o desvirtuar, pero tenemos algunos indicios que nos permiten inferir que algunos de ellos están en Colombia. No podría confirmar quiénes de ellos están en Venezuela, no podría, sería mentiroso de mi parte. Estamos hablando de 3 personas, ¿no? No estamos hablando de un grupo grande, estamos hablando de 3 personas. De 9 personas, entre las que están Iván Márquez, el paisa y Romaña. General, gracias. Claudia, muchísimas gracias, un placer haber estado contigo. Bueno, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso.
Mejor hablemos.